Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 5 minutos en punto. Bienvenidos a esta bella, otoñal, húmeda, fría, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy en el tomo 106 de Confieso que he leído, jueves 12 de diciembre de 2019. Bienvenidos. Pues hoy vamos a continuar con los ensayos, el vicio de vivir, los ensayos relacionados con la obra de José Revueltas. Vamos a concluir el ensayo introductorio de Vicente Alfonso y vamos a iniciar con el de Adán Brandt, con un planteamiento de un crítico literario ahí muy interesante. Vamos a tener para la reflexión, vamos a continuar con la reflexión acerca de esta polémica que se está generando en torno al cuadro que alguien hizo con un Zapata afeminado arriba de un corcel desnudo, con un gran sombrero de charro color rosa y con un gesto afeminado, no femenino, afeminado, y que bueno, ha generado hasta golpes ahí en el Palacio de Bellas Artes. Vamos a comentar algo en eso para la reflexión. Va a estar con nosotros, como todos los jueves, Raúl Villegas, con su cucharada de inteligencia financiera. Va a venir una joven, Rebeca Scarlett Arzac. Ella fue una de las alumnas que estuvo en el taller de la maestra Anabel Ley. Aquello que bien nos comentó hace un par de semanas, Anabel, y nos dijo que iba a ser una especie de psicomagia y manejo de las emociones. Pues bueno, a propósito, ya ven que ayer platicamos con Mica, con Ana Micaela Castro, acerca del biomagnetismo psicoemocional, y hoy vamos a platicar con esta joven. Ella nos va a platicar qué es lo que hace y cómo fue a dar ese taller y qué le pareció, qué experiencias vivió. Va a ser muy interesante hablar con Rebeca Scarlett Arzac el día de hoy. La frase del día, por supuesto, ya casi al concluir. Y la música, hoy la música es de una cantante mexicana muy reconocida. Ganó el OTI por allá en el 85 y ha hecho ahí música más o menos alternativa, la música mexicana, clásica, por decirlo así. Eugenia León es nuestra invitada de hoy en el terreno musical. Pues bienvenidos al tomo 106. Es un gusto estar con ustedes en el 106.3 de FM, Radio Sol, en el www.confiesoqueheleído.com.mx, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, ¿sí? Y por supuesto ya en la aplicación. Creo que ahí en la página pueden encontrar ustedes la liga. Si tiene usted iPhone, tiene que entrar, tomar esa liga y de inmediato se conecta y ahí puede escuchar la radio, puede ver los videos de los programas anteriores, puede ver una serie de cosas ahí muy interesantes en esta aplicación. Y si tiene Android, pues simplemente entra a Play Store, o también puede entrar a una liga que vamos a poner por ahí y va a ser más sencillo, ¿sí? En esta aplicación, ahí en la página. ¿sí? Muy amigable la aplicación, ¿eh? Aquí que la creó, la generó Lupita Martínez, y una excelente aplicación que puede usted disfrutar. Bienvenidos.
Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. La lectura de la semana. Ya ven que ayer en el texto pues les compartíamos unas interrogantes que hacía el autor Vicente Alfonso con relación a la literatura. Y él dice que esas interrogantes son viejas, pero no están resueltas, ¿sí? Son las preguntas que generación tras generación se hacen los escritores, los lectores, los críticos literarios, este trípode que tiene que ver con la lectura. Tampoco hemos logrado respuestas definitivas a otras preguntas, preguntas existenciales que desde el hombre, desde que el ser humano es ser humano, no las hemos hecho, como por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Sí? Cada nuevo ser que llega a este mundo, en algún momento de su existencia se pregunta, ¿qué es la vida? Y se da respuesta. O no se da respuesta, o se da respuesta de manera implícita, a veces de manera explícita, a veces utilizan la literatura, un cuento, un poema, una novela, o un drama, una obra de teatro, para ahí vaciar lo que en su mente revolotea acerca de qué es la vida, y de pronto nos sorprenden con obras esenciales, ¿sí? Prácticamente en cada obra literaria, del tipo que sea, del género que sea, casi en cada una de ellas encontramos un concepto de lo que es la vida, ya sea de manera implícita o de manera explícita, pero es una pregunta que ha acompañado al ser humano, hombre y mujer, desde que es ser humano. ¿Cómo se formó el universo? Pues también. En un libro reciente, dice Vicente Alfonso, que trata sobre física cuántica, encontré esta aclaración. No te preocupes si te provoca un dolor de cabeza. Nadie entiende la física cuántica. Lo que importa es que las ecuaciones asociadas a estas ideas tienen muchas aplicaciones prácticas que funcionan, las entiendas o no. Incluso la ciencia, pues, tiene sus dogmas. Fíjese que a propósito de la física cuántica, de lo que dice el autor que tiene sus aplicaciones y que de pronto, pues aunque uno no sepa, Einstein estaba peleado con la física cuántica, ¿sí? Einstein no estaba de acuerdo. Sin embargo, el desarrollo mismo de la ciencia lo llevó a aceptarla. Y déjeme decirle algo, lo que se maneja aquí en el biomagnetismo, lo que nos comentaba Ingrid, lo que nos comentaba ayer Mica y lo que nos han comentado otras personas que han venido por acá, tiene que ver con la física cuántica, ¿sí? Una de ellas, creo que Ingrid comentaba, que ella puede diagnosticar sin tocar a la persona o incluso a distancia. ¿Cómo? Pues la física cuántica es la que la que puede dar una explicación a esto, aunque nosotros en un momento no la sepamos. ¿Por qué ocurre? Pues ocurre porque es energía y la energía no se ve, pero se siente. Y sí, o sea, hay una serie de avances de la ciencia, pero de pronto las cuestiones cotidianas, pues las seguimos en un momento dado sin resolver. Dice el autor, nos jactamos de la estación espacial, pero tenemos dificultades para arreglar el flotador del water, por ejemplo, del váter, como dicen, del excusado, pues, ¿sí? Admitámoslo, dice, somos herederos, disfrutamos los avances residuales que como benéficas migajas saltaron de la lucha de otras generaciones contra las preguntas que no podemos responder, ¿sí? No somos mejores que el pasado, somos en parte producto de él. Reconozcamos que nos frustra o nos aterra sentirnos en la búsqueda de las mismas respuestas que desvelaron a esos antepasados. Quizá porque intuimos que tampoco nuestra generación logrará respuestas definitivas. En realidad, para las preguntas esenciales, jamás va a haber respuestas definitivas. Siempre se van a ver
las interrogantes y las potenciales respuestas con el tamiz de lo que uno en un momento dado está viviendo. Disfrazamos el miedo de apatía, dice el autor, ¿sí? Y trasladando esta postura a lo literario, José Emilio Pacheco, uno de los grandes poetas de nuestro país, también narrador de cuentos. Algún día vamos a traer producción de José Emilio Pacheco. Dice el autor que le dijo alguna vez: ya no hay grandes maestros porque nadie quiere ser aprendiz. Ser aprendiz implica heredar, junto con las técnicas y los secretos del oficio, las dudas de los maestros y el compromiso de hacer todo lo necesario para resolverlas. Uno de mis pasajes favoritos, dice Vicente Alfonso en la obra de Revueltas, es la conversación que sostienen dos comunistas, Gregorio y Fidel, en un café de chinos. Un diálogo sin desperdicios. En el punto más alto, Gregorio le dice a Fidel: el hombre es la materia que piensa, la materia consciente de que existe. A partir de allí, el diálogo se desbarranca por reflexiones que ningún ser humano debería dejar pasar. ¿En verdad tenemos una misión en la vida? ¿Sirve de algo perseguir ideales como la justicia, la verdad, la libertad? ¿O somos un destello de conciencia condenado a apagarse en la noche, en el tiempo? Vuelvo a la pregunta: ¿por qué leemos? ¿Por qué escribimos? Las respuestas inmediatas pueden ir desde el mero entretenimiento, leemos para saber quién apretó el gatillo en una novela policíaca, hasta lo contrario. Leemos para ver las palabras volcándose sobre sí mismas, convirtiendo a la literatura en una suerte de matraz que serviría para guardar el lenguaje en estado químicamente puro, donde quedan manifiestas las potencias del lenguaje y otras pirotecnias de laboratorio. Y bueno, pues por ahí se va, ¿eh? Realmente la obra de Revueltas pues da para mucho, y él hace un paralelismo con Paz y con Revueltas, ¿eh? Dos grandes escritores ambos, pero con posiciones políticas distintas, aunque debo decir que en su juventud Octavio Paz abrazó las ideas socialistas, ¿sí? De hecho, Octavio, fíjese, cuando Vasconcelos fundó la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos era un enamorado de la lectura y estaba convencido de que la lectura es lo que podía hacer que este país avanzara. De hecho, si mal no me acuerdo, una de las frases que leímos hace algunas semanas dice que solo la lectura, solo los libros puede sacar a este país de la barbarie. Eso dijo José Vasconcelos. Bueno, cuando él funda la Secretaría de Educación Pública, en los años 20, en el gobierno de Álvaro Obregón, lo primero que hace es editar, pero por miles, las obras de los clásicos griegos, los clásicos romanos, y envía a jóvenes en lo que él llamó misiones culturales a todo el país. Eso hizo Vasconcelos, ¿sí? Con libros, a que se fueran a las plazas, a los pueblos, a las escuelas, al campo, a las fábricas, a regalar libros y hablar y comentar los libros. Estamos hablando de los años 20. Y uno de esos jóvenes, que andaba en sus 15, en sus 16 años, fue Octavio Paz. Octavio Paz participó de adolescente en las misiones culturales de José Vasconcelos. Y después, cuando estalló la guerra civil en España, entre la República y el franquismo, una especie de fascismo a la española, ¿sí? Muchos mexicanos fueron a apoyar a la República, ¿sí? Los rojos les decían, ¿sí? Uno de ellos, ya lo hemos comentado aquí, fue David Alfaro Siqueiros, el coronelazo. Dice él que le dieron el grado de coronel allá en la Guerra Civil Española. Y otro de ellos fue Octavio Paz, ¿sí? Y Octavio Paz fue junto con su esposa
otra joven que había nacido 2 años después que él. Octavio Paz tenía sus 20 años cuando fue para allá, a España, y Elena Garro, su esposa, que estamos leyendo también un libro, ya les comenté aquí, Andamos huyendo, Elena, de una crítica literaria chihuahuense, que luego se lo vamos a comentar. Se van los dos esposos, jóvenes, 20, 18 años, 24 y 22 años, y se van allá. Después, Octavio Paz cambia y se convierte en un crítico feroz de la Unión Soviética y de Cuba y de no sé qué. Bueno, eran antípodas, pues, políticamente hablando, José Revueltas y Octavio Paz, ¿sí? Pero en la literatura eran dos grandes. Incluso Octavio Paz tiene frases muy elogiosas para la literatura de Revueltas, ¿sí? Obviamente Octavio Paz era arropado por la comunidad literaria de este país. Bueno, yo lo digo comunidad literaria. Muchos otros dicen por la mafia literaria que controlaba las ediciones y controlaba las publicaciones, y que esa mafia, entre comillas, literaria, a veces dominaba Salvador Novo, a veces dominaba Villaurrutia, a veces dominaba el propio Paz, a veces dominaba Monsiváis en otra parte, en otro momento, ¿sí? Esa tenía excluido a José Revueltas. José Revueltas le publicó una editorial, la editorial Era, que era una editorial hecha por militantes comunistas, ¿sí? Algunos de ellos de los que vinieron de España, ¿sí? Y ahí publicaban libros de esa naturaleza. Pero Octavio Paz, que lee la obra de Revueltas, tiene frases muy elogiosas para la literatura de José Revueltas. Y bueno, ya les dije que hubo memes el 2014, se cumplieron 100 años del nacimiento de ambos, que decían menos paz y más revueltas. Tanto Revueltas como Paz cuestionaron en su momento a quienes recibían y acataban recetas sin pasarlas por ningún filtro. En eso se parecían, En eso se parecían, en que no aceptaban dogmas, ¿sí? Ni siquiera de su propio criterio, ¿sí? Revueltas le tunde lo mismo a la izquierda ciega que a la derecha intolerante, comparando las militancias de ambas con iglesias pobladas de beatas que repiten las mismas oraciones una y otra vez, sin molestarse en ver la pobreza que las rodea. El autor de Los días terrenales, Revueltas, incomoda a quienes exigen un cambio en la realidad de su país, pero no mueven un dedo para romper las inercias de la corrupción y de la ignorancia. Y bueno, a ambos les tocaron las guerras, a ambos le tocaron el imperialismo en plenos países europeos, en plenos países de la colonia de África, de Asia, ¿sí? Les tocó la guerra cristera, la expropiación petrolera, el reconocimiento del voto femenino, el movimiento ferrocarrilero del 58, la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Octavio Paz era embajador de México, creo que en la India. Y después de la matanza de Tlatelolco, Octavio Paz le envía una carta al secretario de Relaciones Exteriores y al presidente de la República renunciando a la misión diplomática que tenía, creo que en la India, ¿sí? Diciendo: yo no puedo representar a un país, ¿sí?, que masacra a sus estudiantes. Y bueno, les tocó la Guerra Civil Española, le tocó la Guerra de Vietnam, las guerras mundiales, y todos estos hechos aparecen directa e indirectamente en la obra de ambos, de Revueltas y de Paz. Aunque en su momento defendieron convicciones diferentes, coinciden Paz y Revueltas en un asunto esencial. Ninguno de los dos escribió de espaldas a su tiempo, ni a la historia. Lo hicieron intentando formular las preguntas adecuadas.
Y termina su ensayo Vicente Alfonso en esta parte, primera parte del vicio de vivir, ¿sí? Ensayo que él le llama Territorio Incómodo, porque era muy incómodo José Revueltas. Termina diciendo: fustiga además a los integrantes de la clase media que sienten que nunca les llegará el agua al cuello. Por eso, porque leerlo nos deja de pie frente a los conflictos humanos esenciales, hoy su obra, la obra de José Revueltas, vuelve a leerse como el gran legado que es: un turbio océano, un campo minado, un territorio incómodo, como solo pueden serlo las mejores letras. Rudy Pablo Salón, presente en Confieso que he leído. Para la reflexión. Pues siguió la polémica, siguió el tema, la polémica de este Zapata afeminado que un pintor chiapaneco expuso en Bellas Artes. Y aquí hay dos cosas, Una, el hecho de que un pintor plasmó a un Zapata de esa forma. Una imagen que seguramente ustedes ya vieron. Pero además, que forma parte de una exposición que el Palacio de Bellas Artes, ¿sí?, puso en 100 años Zapata después de Zapata. Esta obra de Diego Rivera, esta obra de varios, y está esa. Entonces, una cosa es que la haya pintado de esa forma, otra cosa es que Bellas Artes la exhiba, y la otra es que en el programa que habla de esa exposición, la imagen que Bellas Artes escogió para publicitar esa exposición es la imagen de Zapata afeminado. Entonces, son varias cosas. Entonces, la polémica de ideas se dejó venir, ¿sí? Pero también a golpes, hubo golpes en el Palacio de Bellas Artes entre un grupo de campesinos y un grupo de personas de la comunidad lésbico, gay, transgénero, transexual, etc. Y se da un enfrentamiento. Y yo creo que si no hay un acuerdo, tuvieron que cerrar Bellas Artes. Ahorita está cerrado Bellas Artes. Puede llegar el agua al río. Ojo con eso. Y ese debate llegó también. ¿Se acuerdan que les he comentado que hay un grupo en donde están varias periodistas que se dedican a difundir la cultura? Y me invitaron y ahí estoy, yo lo veo. Y alguien metió el tema, ¿sí? Y yo di mi opinión. Se habla ahí de libertad de expresión, se habla ahí de reinterpretación, ¿sí?, de reinterpretar la personalidad de un individuo. Se habla de arte, se habla de nuevos paradigmas, se habla de reinterpretaciones paradigmáticas. Y bueno, ahí se dio una polémica muy interesante. Y yo recordé un pasaje que creo que es pertinente. Por algo me acordé de algo que me ocurrió en la adolescencia, cuando yo estaba en la secundaria, y que le pedí a Edna que me hiciera favor de leer ese pasaje. A propósito del Zapata afeminado. Ahora recuerdo que en la secundaria había un chavo de apellido Del Real, que por sus maneras femeninas era blanco de burlas de otro compañero, Ajo su apellido. Del Real era adolescente delgado y se veía físicamente vulnerable, muy comedido y respetuoso. Ajo era adolescente bien dado, era la expresión de vago y el terror de alumnos y maestros. Y haciendo uso de su libertad de expresión reinterpretada, la personalidad del Real, y lo hacía blanco en sus bromas. Y en la cabeza de Ajo no era arte, eran bromas, pero da lo mismo. Un buen día, bueno, para la chavalada, no para Ajo, Del Real se cansó de la reinterpretación que de su personalidad hacía Ajo, aplicando nuevos paradigmas, y lo retó a golpes. A la salida nos vemos, era la frase premonitoria de lo que venía. Ajo aceptó el reto, sonriendo socarronamente y consciente
de su aparente superioridad física. Al salir de clases por la tarde, en un baldío que estaba enfrente de la escuela W. Villa, que por la tarde prestaba sus aulas a la Prevo en la colonia La Huerta, contra todo pronóstico, Del Real le dio una tunda histórica a Ajo. Y para deleites de quienes reprobábamos, las reinterpretaciones paradigmáticas de Ajo. Suerte que Del Real estaba vivo para defenderse. ¿Qué quiere decir? Que le dio unos buenos golpes a este muchacho. Le dio una tunda porque Ajo dio la personalidad, la reinterpretó, le aplicó nuevos paradigmas, no hizo arte, hizo bromas, ¿sí? Pero un día Del Real se cansó de esos nuevos paradigmas y de esas reinterpretaciones paradigmáticas, lo reta a golpes. Y contra todo pronóstico, Del Real, ese delgadito, de maneras respetuosas, le pone una tunda a ese Ajo bien dado, como se decía cuando un chavo era musculoso, que era el terror de algunos y maestros, le pega. ¿Sí? Se cansó Del Real de las reinterpretaciones paradigmáticas de la personalidad que de él hacía Ajo. Del Real estaba vivo y se pudo defender. Emiliano Zapata ya no está vivo. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y escuchamos la primera canción de Eugenia León. De Eugenia León. De Eugenia León va a ser ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo la escuché hace mucho tiempo con Elis Regina en portugués. Muy suave. Y la canta extraordinariamente bien Eugenia León. Enseguida volvemos.